muy buen día, sean todos bienvenidos a nuestro maravilloso programa Dosis de Derecho, que hoy será una presentación bastante especial ya que contamos con invitadas de lujo. Mi nombre es Yesenia y estaré conduciendo esta primera emisión. Pues bien, el día de hoy hablaremos de las generalidades del derecho mercantil que comprende este tema y cómo poder asimilarlo desde cada uno de sus temas, de los cuales se desprenden los siguientes. Como número 1 tenemos el concepto y evolución histórica. Como número 2 tenemos los actos de comercio. Como número 3 los elementos. Como número 4 clasificación. 5 sus efectos. Número 6 sujetos de derecho mercantil. Número 7 personas físicas y personas morales. Número 8 derechos y obligaciones de los sujetos. Número 9 capacidad de los sujetos. Y número 10, incompatibilidades y provisiones. Así que les recomiendo que se pongan cómodos, vayan por algún aperitivo, que este podcast va a empezar. A continuación, les daremos la bienvenida a nuestras siguientes compañeras que estarán con nosotros el día de hoy. Hola mi querido público, muchas gracias por acompañarnos en nuestra primera emisión. Ponemos mucho esfuerzo para que cada emisión esté llena de información que les sirva y les sea de su interés. Hola, buen día, me presento, yo soy Karina y estaré el día de hoy como ponente en esta emisión, brindándoles conocimientos acerca de algunos de los temas ya mencionados. Espero les sea de gran utilidad, les mando un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien. Hola, que tengan un excelente día. Me da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy en este programa. Bueno, me presento. Mi nombre es Carmen y me daría mucho gusto que se quedaran en el programa porque les tenemos preparados unos temas muy interesantes. Sin más que decirles, les agradezco su atención y esperando les agraden los temas a tratar. Muy buenos días a todo el público. Me presento, soy Mónica y es un placer estar con ustedes. El día de hoy les compartiremos temas muy interesantes, así que pónganse cómodos y disfruten de la programación. Sean bienvenidas. Bueno, antes de comenzar, me gustaría compartirles nuestro WhatsApp para que nos hagan llegar sus dudas sobre interesantes temas, así como sus opiniones. Bueno, el número es 238-488-1001. Ahora bien, sin más preámbulos, empecemos. Damos inicio a este podcast con el primer tema, el concepto y evolución histórica. Empezamos contigo, Meli. El comercio se considera un fenómeno económico y social. Se presenta en todas las épocas y lugares. Por ello, aún en los pueblos más antiguos pueden encontrarse normas aplicables al comercio, o más bien algunas de las relaciones e instituciones que aquella actividad da origen. Así sucede en los sistemas jurídicos de Babilonia, Egipto, Grecia, Fenicia y Cartago. Hay que hacer énfasis en estos sistemas jurídicos. No existió un derecho especial o autónomo propio de la materia mercantil. Es decir, no existió un derecho mercantil como hoy lo entendemos, sino tan solo normas aisladas relativas determinados a actos de comercio o relaciones. Además, entre esas normas, los autores hacen especial mención de las llamadas leyes rodias, de las islas de Rodas, que en realidad constituyeron la recopilación de un conjunto de usos sobre el comercio marítimo. Esas leyes han alcanzado fama a través de su incorporación al derecho romano. Claro, y bueno, podemos mencionar que el nacimiento del derecho mercantil está ligado íntimamente o directamente a la actividad de los gremios o a las corporaciones de mercaderes que se organizan en las ciudades comerciales medievales para la mejor defensa de los intereses comunes de las clases. Ahora bien, el derecho mercantil como derecho especial y distinto del común nace en la Edad Media y es de origen consuetudinario. El auge del comercio en esa época era de gran desarrollo del cambio y del crédito. Fueron entre las cuales que originaron la multiplicación de las relaciones comerciales. El derecho común era incapaz de regular las condiciones exigidas por las nuevas situaciones y necesidades del comercio. Para entender mucho mejor, el derecho mercantil consiste esencialmente en una actividad de mediación o interposición entre productores y consumidores,
con un propósito de lucro. Desde un punto de vista económico, es comerciante la persona que profesionalmente o habitualmente practica aquella actividad de interposición, de mediación entre productores y consumidores. El derecho mercantil nace precisamente para regular el comercio, o mejor dicho, los actos y relaciones de los comerciantes, propios de la realización de sus actividades mediadoras. En su origen, pues el derecho mercantil aparece estrechamente unido a la noción económica de comercio, y mediante esta se explicó y determinó el concepto de aquel. El derecho mercantil fue entonces el derecho de comercio y de los comerciantes. Pero Moni, ¿tú qué opinas? Actualmente es imposible definir el derecho mercantil por medio de de la simple referencia. Dice, el concepto económico originalmente del comercio. Dice, el campo de aplicación de las normas mercantiles, la materia mercantil que se haya ampliado más allá de los límites de esta noción. Bueno, y en efecto, gran parte de los negocios y actos están regulados en la actualidad por el derecho mercantil y no tienen una relación con aquel concepto económico de comercio al que nos estamos refiriendo. Pero aunque son mercantiles simplemente porque la ley los califica como tales, independientemente de que tengan o no carácter comercial desde un punto de vista estrictamente económico. Es verdad que el comercio es el punto de partida histórico del derecho mercantil. Originalmente este es un derecho para el comercio, o que es lo mismo, para los comerciantes en el ejercicio de su profesión. Ok, pero a lo largo de la historia, muchas instituciones jurídicas nacidas en el seno del comercio y para el comercio han enriquecido el campo de la contratación general, y en él se aplican los preceptos de las leyes mercantiles. En estas se regulan las instituciones, las cuales por consiguiente han dejado de ser peculiares y exclusivas del comercio en sentido económico. Así es, y además de regular los actos de comercio, el Código de Comercio contiene numerosas normas sobre el comerciante y la actividad que éste desarrolla en el ejercicio de su actividad, de su profesión. Por eso se afirma hoy con razón que no todo el derecho mercantil es derecho para el comercio, ya que hay sectores enteros del derecho mercantil que se aplican sin consideración a la finalidad comercial de la operación. Claro, entonces el derecho mercantil vigente es un derecho de los actos de comercio de los que son intrínsecamente, aunque podemos definir que en muchos casos el sujeto que lo realiza no tenga calidad de comerciante o su sistema no es objetivo. Claro, por eso el derecho mercantil puede definirse como el conjunto de comercio legalmente calificados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. Otro tema demasiado importante son los actos de comercio. En nuestro Código de Comercio establecen que los actos comerciales solo se regirán por dispuestos en él y las demás leyes mercantiles. Desde este punto se desprende que el contenido de nuestro derecho mercantil constituyen los actos de comercio. Sin embargo, otras disposiciones del propio Código de Comercio desmienten esta afirmación literal tan categórica. En efecto, el Código de Comercio contiene normas no solamente aplicables a los actos de comercio, sino además a los comerciantes en el ejercicio de su actividad peculiar. Por tanto, el contenido de nuestro derecho mercantil está constituido por el conjunto de normas reguladoras de los actos de comercio y de los comerciantes y, claro, su actividad profesional. Y de esta consideración deriva nuestro concepto del derecho mercantil expuesto en el capítulo 1 de la obra de Pina Vara. Es muy interesante todo lo que nos plantea. Puedo decir que la doctrina ha sido fecundada en definiciones del acto de comercio, aunque también lo ha sido en su crítica a las formuladas, aunque ninguna definición de acto de comercio es aceptada acordemente.
pues su noción por sus múltiples facetas parece haber escapado, a pesar de sus arduos esfuerzos de los destacados mercantilistas, a los límites de preciso de una definición exacta. Muchos autores, en su mayoría la consideran inalcanzable. Nuestro Código de Comercio no define el acto de comercio, sino que se limita a enumerar una serie de actos que las otorga de este carácter, en las cuales son unos ejemplos que la compraventa, la permuta, la cesión, la comisión, préstamos, transportes, depósitos, seguros, crédito, etc. Bueno, pasando a otros temas, muchos de ustedes tienen la inquietud sobre qué son los actos de comercio y cuáles son los elementos que los componen. Melissa, ¿nos podrías explicar un poco sobre estos temas? Claro, pero antes, muchas gracias por enviarnos sus dudas y haremos lo posible por contestar todas las preguntas que nos envíen. Bueno, el maestro Mantilla Molina nos dice que hay 3 elementos que determinan la mercantilidad de estos actos jurídicos: el sujeto, el fin o motivo y el objeto. Los actos de mercantilidad condicionada por el sujeto son aquellos actos jurídicos en el que la ley requiere que intervenga un comerciante para que sean mercantil. El sujeto. Este es el consentimiento de quien lo ejecuta. El fin y el motivo. Son las causas que tiene el acto de comercio. En otras palabras, su finalidad. Este tiene un objetivo, que es que quien hace el objeto recae en el acto de comercio. Bueno, nuestros actos de comercio se clasifican en actos principales y son aquellos actos que tienen por sí mismos naturaleza mercantil, ya que están necesariamente destinados a operaciones de interposición en el cambio de bienes y de los servicios. Bueno, por otro lado, puedo mencionar que dentro de ellos cabe establecer la diferenciación. Primero, son las operaciones de interposición en el cambio de mercancías, como es la compraventa mercantil. En segundo, son las operaciones de interposición en el cambio de dinero, que son los contratos bancarios. Y siguiente de son las operaciones de interposición en el cambio de valores, como son los contratos bursátiles. Ahora bien, los actos accesorios son los que adquieren naturaleza mercantil en función de su relación con otros actos mercantiles. Dentro de ellos daremos los siguientes. En primer lugar, son aquellos que tienen por finalidad la realización de otros actos mercantiles principales, como son los contratos de sociedades de préstamo o depósito, así como también aquellos que cumplen una función auxiliar respecto a un acto principal, por lo que son los contratos de transporte o seguro. Y por último, los actos de derecho marítimo. Te escucho, Meli, con los actos mixtos. Sí, claro, mira, los actos mixtos son, a veces existen situaciones en las que celebramos un negocio jurídico. Normalmente es un contrato bilateral en el que se establecen prestaciones recíprocas en una de las partes que realizan el comercio y la otra es un acto civil. Esto sucede, por ejemplo, cuando una persona adquiere una negociación comercial por determinada mercancía. Para el comprador es un acto de carácter civil, para el comerciante o el titular de la negociación vendedora, el acto será de naturaleza mercantil. En estos casos en que el acto realizado puede ser parte de una del carácter mercantil y para la otra meramente civil, se habla de actos mixtos o, como lo prefiere el maestro Mantilla Molina, de los actos unilateralmente mercantiles. Pasamos contigo, Carmen. ¿Nos podrías decir algunos efectos? Claro que sí, Cari. Bueno, pues me gustaría platicarles sobre los efectos. Los del acto de comercio producen consecuencias de derecho, que significa que al realizar un acto de comercio se creen, modifiquen, transmiten, declaren o extingan derechos y obligaciones entre los comerciantes.
y por tanto sé que producirán obligaciones de dar, hacer o no hacer en algunos casos. También la declaración de un derecho. ¿Es así, no, Jess? Claro que sí, y retomando lo que nos planteas, también existen los efectos cuando se emanan la realización de la actividad encomendada al comerciante o del objeto mismo del acto de comercio. Esto surtiendo su efecto frente a terceros, que pueden ser o la Administración Pública Federal, otras entidades públicas y desde luego los particulares. ¿Pero qué nos mencionas a partir de esto, Mónica? Bueno, dice que los actos que se realizan serán destinados a actos de comercio, sin importar que la persona que efectúe el acto sea comerciante, pero siempre que la persona reciba el beneficio, se deberá hacerlo. Para entender mejor, déjenme explicarles sobre los sujetos del derecho mercantil. Se considera sujeto del derecho mercantil a los comerciantes. También lo son las personas que accidentalmente realizan alguna operación de comercio, aunque no tengan establecimiento fijo y por lo tanto se encuentran sujetos a la legislación mercantil. Un ejemplo claro sobre este tema que ha surgido en las últimas semanas y se ha hecho muy popular es el sobrenombre de las nenis, que surgió en México, quienes son mujeres emprendedoras que se dedican a vender ropa, accesorios o cualquier artículo. No todas cuentan con un establecimiento fijo, ya que la mayoría hacen entregas en distintos puntos de su localidad. Aquí surge una pregunta muy importante en este tema. ¿Las nenis deberían pagar impuestos o cuál es la controversia que surge a partir de esto? Carmen, ¿serías tan amable de darnos tu opinión? Es muy cierto lo que dices, Cari. Y pues anteriormente no veíamos mucho este tipo de empleos, pero bien sabemos que a partir de la crisis económica derivada de la pandemia fue que comenzaron a ejercer este tipo de empleos. Y bueno, en mi opinión creo que sí deberían de pagar impuestos porque están ejerciendo un acto de comercio. Bueno, desafortunadamente los comerciantes pagan impuestos a partir de lo que generan. Pues vivimos en un país donde así como tienes, así pagas. Y de eso se trata el ICR, pues calculamos impuestos a partir de nuestra rentabilidad del negocio. Es ahí donde las famosas nenis han optado por emplear plataformas para su acto comercial, lo que me parece injusto realmente, porque es aquí donde entra la famosa frase o todos coludos o todos rabones. No sé qué opinan. No, concuerdo contigo, Jess, ya que todos como ciudadanos pagamos ciertos impuestos. Bueno, en mi caso tengo un local, una tienda y pago impuestos. Y las nenis, bueno, aunque ellas realizan sus ventas a través de Facebook, pues realizan un acto de comercio y por lo tanto deberían pagar impuestos. Aunque sus transacciones no se encuentran reguladas en términos como las plataformas, lo que es Mercado Libre, pero hay unos ingresos sí se consideran acumulables en términos del impuesto sobre la renta. Entonces la obligación de pagar impuestos por ellos sí existe. Bueno, debemos de tener en cuenta que al principio de este año entró en vigor los cambios fiscales y esto es que deberían de cubrir los impuestos sobre la renta los vendedores ambulantes. Así que fiscalmente deben de cubrir estos impuestos, pero no solamente las nenis se verán afectadas, sino otros comerciantes ambulantes, como en nuestra comunidad serían las cuapeñas, las yerberas o la persona que vende fruta picada, así que todas estarían afectadas. Ahora bien, retomando el tema, el comerciante es la figura principal del derecho mercantil. Mediante el concepto de comerciante se determina la naturaleza mercantil de numerosos datos. Esto es, muchos de los actos que el Código de Comercio considera comerciales lo son en cuanto son realizados por comerciantes. Claro, aunque también no debe olvidarse tampoco que el derecho mercantil nació como un derecho profesional
¿Y por qué digo esto? Porque en su origen fue un derecho de los comerciantes y para los comerciantes, criterio que ha vuelto a tener vigencia en la doctrina y en algunas legislaciones, aunque a través de la figura de la empresa o bien del empresario. Bueno, el artículo 3 se reputa en derechos de los comerciantes. Primero dice que las personas teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. Segundo, también las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. Tercero, así como también las sociedades extranjeras o las agencias o sucursales de estas, que dentro del territorio nacional ejercen actos de comercio. Tenemos que tener en cuenta que son comerciantes las personas físicas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. No debemos olvidar tampoco que el derecho mercantil nació como un derecho profesional, esto es que su origen fue un derecho de los comerciantes y para los comerciantes. Retomaremos un tema que vimos el semestre pasado, que es las personas físicas y morales. Una persona física es todo miembro de la especie humana, con la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el Código Civil Federal. Así es, y en el artículo 23 nos dice lo siguiente: la minoría de capacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la inseguridad de la familia. Pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Bueno, ahora bien, puedo mencionar que en el artículo 25 del Código Civil Federal, de igual manera, nos menciona que las personas morales son un conjunto de personas físicas que se unen con un fin específico. Este fin específico puede ser formar una sociedad o formar una empresa. Y a partir de esto nos menciona también que son personas morales la nación, los estados, los municipios, las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, las asociaciones profesionales, las sociedades cooperativas y mutualistas, las sociedades distintas de las enumeradas, que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o de cualquier otro fin lícito. Siempre y cuando no fueren desconocidas por la ley. Y también las personas morales extranjeras de naturaleza privada, que nos menciona también en los términos de este mismo artículo. También pueden ser las personas morales que pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución o el por qué se formó dicha empresa. Bueno, el artículo 27 nos dice que las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por la disposición de la ley o relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos. Una de las preguntas que más nos repiten en estos momentos son el derecho y la facultad de exigir de otras personas, como el Estado, los particulares, la sociedad en general, dependiendo de qué clase de derecho hablemos. La observancia de cierta conducta, como dar, hacer o no hacer algo, de conformidad con una norma jurídica, como una ley, un reglamento, sentencia o un contrato. Cabe recalcar que los derechos que se deriven de la calidad de comerciante son hacer uso del concurso mercantil, tener exclusividad de ciertas prácticas comerciales y agremiarse para la defensa de los intereses. Ahora bien, el artículo 16 nos dice que todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados a la inscripción en el registro público de comercio de los documentos
cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios, a mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 32 y a la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. Claro, y hablando de comerciantes, estos deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o en materia comercial, por lo que se obtendrán de realizar actos de competencia desleal que mi compañera Mónica mencionará a continuación. Así es, Jess. Voy a mencionarles. En primera, tenemos que crean confusión por cualquier medio que sea respecto a los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de otro comerciante. 2. Desacredite mediante aseveraciones falsas el establecimiento, los productos o actividades industriales o comercial de cualquier otro comerciante. Tercero, introduzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la amplitud en el empleo o la cantidad de producción. Y último, 5. Que se encuentren previstas en otras leyes. Te escucho, Mil. Las acciones civiles son los productos de acto de competencia desleal. Solo podrán iniciarse cuando se haya obtenido un pronunciamiento firme en la vía administrativa. El artículo 27 del Código de Comercio nos menciona que los actos que deban de inscribirse de acuerdo con las normas que los regulan y que no se registren solo producirán efectos jurídicos, entre los que más se celebren. Continuamos contigo, Carmen. Muy bien, ahora comenzaremos con el último tema que abordaremos, nos hablarán sobre las incompatibilidades y prohibiciones. Estas se refieren como incompatibilidad al hecho que por razones de sus funciones o ejercicio de su profesión se encuentran en situación ventajosa para el ejercicio del comercio. Además, son consideradas incapaces para ejercer el comercio las siguientes personas: los menores de edad no emancipados, que son aquellos menores de edad que no han contraído matrimonio y están sujetos a la patria potestad. Además, los mayores de edad declarados en el estado de interdicción, los cuales son aquellos disminuidos de inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos, aquellos que padezcan alguna enfermedad o deficiencia de carácter físico, psicológico o sensorial por adicción a sustancias tóxicas, alcohol, psicotrópicos, estupefacientes, etc. Bueno, también tengo conocimiento de que no pueden ejercer el comercio los corredores, que son los quienes asesoran jurídicamente a los comerciantes en sus actividades propias. También los quebrados que no hayan sido rehabilitados y los que por sentencia ejecutoria hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el peculado, el cohecho y la coerción. La fracción que mencionó nuestra compañera Jess comenzará a surtir sus efectos a partir de que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará hasta que se cumpla con la condena. No se incluye en el artículo anterior. Sin embargo, la legislación mercantil también les prohíbe ejercer el comercio a los notarios en ejercicio, determinados extranjeros como en su calidad migratoria y los sindicatos. Bueno, finalmente, para hacer este podcast más educativo y ustedes puedan tener conocimiento sobre los temas abordados con anterioridad, nuestras compañeras nos darán una breve conclusión sobre los temas que tratamos. Adelante. Bien, bueno, las entidades mercantiles y el acto de comercio son muy importantes en la sociedad. Sabemos que esa persona que nos vende los productos está practicando un acto de comercio. Ahora bien, en mi vida cotidiana siempre estoy en contacto con una persona que está practicando un acto de comercio y en efecto, es aquella que nos vende los productos, los cuales necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. No hay que dejar de lado el saber que también los actos de comercio pueden ser realizadas por personas que no tengan el carácter de comerciante.
Ahora bien, hablemos de los actos absolutamente mercantiles, el cual un ejemplo claro es un contrato de apertura de crédito. Y bueno, claramente en algún momento hemos practicado uno de estos, es decir, que cotidianamente estamos relacionados con este tipo de actos. Bueno, particularmente puedo concluir que el derecho mercantil se considera como un sistema de normas jurídicas que rige las actividades profesionales de los comerciantes, así como sus actos, aunque estos carezcan de calidad comercial y calidad mercantil. Pues aquí entra la dualidad de la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Esta rama es muy importante debido a su complejidad y regulación dentro de las sociedades mercantiles, que es aquí donde personas físicas o jurídicas unen lazos para conseguir un fin común, pues la mayoría de estas están sujetas a realizar actos comerciales y que en consecuencia a conviene estar relacionadas con el derecho mercantil, pues dichas sociedades se conforman primeramente por su nombre y su giro directo. Como mencionamos anteriormente, estas pueden tener un nombre colectivo, una comunidad simple, la responsabilidad limitada, anónima o entre muchas otras. Y bueno, a partir del intercambio de bienes se crean regulaciones para evitar problemas posteriores y es aquí donde surge su importancia, pues en algún momento nosotros de igual forma realizaremos actos mercantiles que estarán regulados por esta rama del derecho. Bueno, como hemos visto, en esta ramificación del derecho mercantil que desde tiempos memorables se ha llevado a cabo y que concretamente no se puede establecer una fecha de inicio, pero lo que sí se sabe es que se va desarrollando paulatinamente durante el tiempo y ha tomado forma hasta el día de hoy como lo conocemos. Asimismo, recordaremos que el derecho mercantil es una rama del derecho privado, con normas jurídicas entre los comerciantes y de los actos que surgen de la actividad económica, y que estas a su vez están estrechamente relacionadas con el Estado, la cual ejerce su poder a través del gobierno, para dar un equilibrio entre las dos partes, tanto comprador y el vendedor. En la vida cotidiana realizamos actos de comercio sin darnos cuenta, incluso sin tener conocimiento que es un acto de comercio. Solo sabemos que compramos y listo, pero no pensamos cómo en realidad sucede e incluso que hay personas que no la pueden ejercer, así como también los comerciantes que por medio de normas ejercen estos actos. De acuerdo a lo anterior, no hay que olvidar la intervención de los actos de comercio, de los cuales en la manifestación con propósito de producir consecuencias jurídicas, en crear, modificar, extinguir, transferir, conservar derechos y obligaciones, así como también las cuales serán realizadas por los hechos jurídicos, en los cuales también tendrán acontecimientos de la naturaleza. Como última aportación a este tema, puedo concluir que el derecho mercantil se desprende del derecho civil, pero no de todo, y de ahí surge una problemática muy compleja, pues al no haberse independizado en su totalidad el uno del otro, sus campos de acción entran en conflicto, lo cual, sin embargo, desde mi punto de vista, no significa que la solución se encuentre en legislar ambas materias conjuntamente. Los actos de comercio son la base del derecho mercantil, sin embargo, no significa que solo trate acerca de ellos solamente. Solo es que los actos de comercio hacen que cuando se practiquen se le dé la categoría de comercio, y creo que el derecho de mercantil se ejerza sobre el actuar del comerciante, ya que al individual o social, es decir, el derecho mercantil gira alrededor de las acciones del comerciante, los cuales son conformados por los actos de comercio. Para finalizar, fue importante para mí hablar del comerciante y sus funciones, porque forma parte esencial para la existencia del derecho mercantil, cuando se regulan las relaciones entre las personas, los contratos y las acciones de comercio. Para entender mejor, el derecho mercantil es muy importante, ya que regula la actividad económica del comercio y a sus propios comerciantes. Es un sistema muy complejo y su desarrollo es debido a la importancia que tiene nuestra sociedad.
El derecho mercantil tiene como objetivo asegurar que todo tenga una estabilidad. Además que en esta emisión aprendimos que desde la gran empresa internacional como el señor que vende naranjas forma parte del derecho mercantil, ya que ejercen un comercio y que no es necesario tener un lugar fijo para ejercerlo. El comercio ha ido evolucionando a la par del desarrollo social y económico, político y legislativo de nuestro país. Finalmente concluimos esta sesión de podcast, esperando que les haya gustado a todos ustedes. No se olviden de darle like a este video, así como suscribirse y activar la campanita de notificaciones para crear más contenido y nuevos podcasts. Soy Yesenia y fue un gusto tenerlos en esta primera emisión de Dosis de Derecho. Muchas gracias.